próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, hola y bienvenidos a una entrega más de Estación Literaria, un programa que preparamos desde AUPAN, Comunicación para Todos, y con el que pretendemos que ustedes, desde sus hogares, se familiaricen un poco con la literatura. En nuestra parada de hoy tendremos una primicia, y es que el Premio Nobel de Literatura, aunque ya no está en nuestro plano terrenal, nos sigue sorprendiendo con su escritura. Gabriel García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. Fue conocido como Gabo y como Gabito por sus familiares y amigos. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Junto a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano. También está considerado como uno de los principales autores del realismo mágico, y su obra más conocida es Cien años de soledad, considerada una de las más representativas de esta corriente literaria. En agosto nos vemos es la novela inédita del, como lo mencioné anteriormente, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, misma que será publicada en el 2024, y hoy, en esta entrega de Estación Literaria, tendremos un avance de lo que será esta historia. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 2 de la tarde. Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalón de vaquero, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo antiguo carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de antiguo conocido y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de bareque y techos de palma, y calles de arenas blancas frente al mar ardiente. Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos, que lo burlaban con las paces de toreros. Al final del pueblo se enfiló por una avenida de palmeras reales, donde estaban las playas y los hoteles de turismo, entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido. Él la esperaba con las llaves de la única habitación del segundo piso, que daba a la laguna. Subió las escaleras con 4 zancadas y entró en el cuarto pobre con un fuerte olor a insecticida y casi ocupado por completo con la enorme cama matrimonial. Sacó el maletín de neceser de cabritilla y un libro intenso que puso en la mesa de noche, con una página marcada por el cortapapeles de marfil. Sacó una camisola de dormir de seda rosada y la puso debajo de la almohada. Sacó una pañoleta de seda con estampados de pájaros ecuatoriales, una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de tenis muy usados, y los llevó al baño usando el neceser. Antes de arreglarse se quitó la camisa escocesa, el anillo de casada y el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho, y se hizo abluciones rápidas en la cara para lavarse el polvo del viaje y espantar el sueño de la siesta. Cuando acabó de secarse sopesó en el espejo sus senos redondos y altivos a pesar de sus 2 partos. Ya en las vísperas de la tercera edad, se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las manos para verse como había sido de joven, y dio su propia máscara de los ojos chinos, la nariz aplastada y los labios intensos. Pasó por alto las primeras arrugas del cuello, que no tenían remedio, y se mostró los dientes perfectos y bien cepillados después del almuerzo en el transbordador. Se frotó con el pomo de desodorante las axilas recién afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con una inicial AMB bordadas a mano en el bolsillo. Se desenredó con el cepillo el cabello indio largo hasta los hombros y se hizo la cola de caballo con la pañoleta de pájaros. Para terminar, se suavizó los labios con el lápiz labial de vaselina simple. Se humedeció los índices de la lengua para alisarse las cejas lineales. Se hizo un toque de su perfume amargo detrás de cada oreja y se enfrentó por fin al espejo de su rostro de madre otoñal. La piel
Sin un rastro de cosméticos, se defendía con su color original, y los ojos de topacio no tenían edad en los oscuros párpados portugueses. Se tinturó a fondo, se juzgó sin piedad y se encontró casi tan bien como se sentía. Solo cuando se puso el anillo y el reloj se dio cuenta de su retraso. Faltaban 6 para las 5. Se concedió un minuto de nostalgia para contemplar las garzas que planeaban inmóviles en el vapor ardiente de la laguna. Los nubarrones negros del lado del mar la aconsejaron la prudencia de llevar una sombrilla. El taxi esperaba bajo los platanales del portal. Se alejó de la avenida de Palmeras hasta un claro de los hoteles, donde había un mercado popular al aire libre, y se detuvo en los puestos de flores. Una negra grande que hacía la siesta en una silla de playa despertó sobresaltada. Reconoció a la mujer en el asiento posterior del automóvil y le dio, entre risas y chacharas, el ramo de gladiolos que había encargado para ella desde la mañana. Unas cuadras más adelante del taxi torció un sendero apenas transitable que subía por una cornisa de piedras afiladas, a través del aire encarecido por el calor, que venían los yates de placer alineados en la dársena del turismo, el transbordador que se iba, el perfil remoto de la ciudad de la bruma del horizonte, el Caribe abierto. La novela En agosto nos vemos fue escrita en 1999. Año en el que se dio a conocer el primer capítulo de esta historia, pero no fue publicada ya que el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez no se sentía cómodo con el resultado final. Hoy, 10 años después, por parte de sus hijos y el sello de literatura Random House, decidieron publicarla en honor a la década de su muerte. En la cumbre de la colina estaba en el cementerio triste de los pobres. Empujó sin esfuerzo el portón oxidado y entró con el ramo de flores en el sendero de túmulos tragados por la maleza, con escombros de ataúdes y saldos de huesos calcinados por el sol. Las tumbas parecían iguales en el cementerio desamparado, con una ceiba de grandes ramas en el centro. Las piedras afiladas hacían daño aún a través de las suelas de caucho recalentado, y el sol duro se filtraba por el raso de la sombrilla. Una iguana surgió de los matorrales, se detuvo en seco frente a ella, la miró un instante y escapó en estampida. Había acabado de limpiar 3 tumbas y estaba exhausta y empapada de sudor, cuando logró reconocer la lápida de mármol amarillento con el nombre de la madre y la fecha de su muerte. 29 años antes solía darle las noticias de la casa. Le había informado con datos confidenciales para que le ayudara a decir si se casaba, y a los pocos días creyó recibir su respuesta en 1 año, que le pareció inequívoco y sabio. Algo semejante le había ocurrido cuando el hijo estuvo 2 semanas entre la vida y la muerte por un accidente de tránsito, solo que la respuesta no le llegó en sueños, sino por una conversación casual con una mujer que se le acercó en el mercado sin ningún motivo. No era supersticiosa, pero tenía la certeza racional de que la identificación perfecta con su madre continuaba después de la muerte. Así que le hizo las preguntas del año, puso las flores en la tumba y se fue convencida de recibir las respuestas el día menos pensado. Misión cumplida. Había repetido aquel viaje de por 28 años consecutivos, cada 16 de agosto a la misma hora, en el mismo cuarto del mismo hotel, con el mismo taxi y la misma florista bajo el sol de fuego del mismo cementerio indigente, para poner un ramo de gladiolos frescos en la tumba de su madre. A partir de ese momento no tenía nada que hacer entre las 9 de la mañana del día siguiente, cuando salía del transbordador de regreso. Se llamaba Ana Magdalena Mach. Había cumplido 52 años de nacida y 23 de un matrimonio bien avenido con un hombre que la amaba y con el cual se casó sin terminar la carrera de letras. Todavía virgen y sin noviazgos anteriores, su padre fue maestro de música que seguía siendo el director del Conservatorio Provincial a los 82 años y su madre había sido una célebre maestra de primaria montessoriana que, a pesar de sus méritos, no quiso ser nada más hasta su último aliento. Ana Magdalena heredó de ella la esbeltez de los ojos amarillos, la virtud de las pocas palabras y la inteligencia para disimular el temple de su carácter. La voluntad de ser enterrada en la isla la había expresado 3 días antes de morir. Ana Magdalena quiso acompañarla desde el primer viaje, pero a nadie le pareció prudente, porque ella misma no creyó que pudiera sobrevivir a su conjona. Al primer aniversario, sin embargo,
su padre la llevó a la isla para poner la lápida de mármol que estaban debiéndole a la tumba. La asustó la travesía en una canoa con motor fuera de borda que demoró casi 4 horas sin un instante de buena mar. Admiró las playas de harina dorada al borde mismo de la selva virgen, el alboroto atronador de los pájaros y el vuelo fantasmal de las garzas en el remanso de la laguna interior. Pero la deprimió la miseria de la aldea, donde tuvieron que dormir en la intemperie en una hamaca colgada entre 2 cocoteros, y la cantidad de pescadores negros con el brazo mutilado por la explosión prematura de los tacos de dinamita. Por encima de todo, sin embargo, entendió la voluntad de su madre cuando vio el esplendor del mundo desde la cumbre del cementerio. Fue entonces cuando se impuso el deber de llevarle un ramo de flores todos los años mientras tuviera vida. Ana Magdalena es la protagonista de esta historia. Ella es una mujer de 52 años de edad y cada año, en agosto, regresa a la isla en donde se encuentra la tumba de su madre. Allí, en la isla, cada agosto, encuentra un hombre diferente. Ella es una mujer casada, pero en la isla encuentra el momento para salir de la monotonía, persiguiendo el recuerdo de su primer amante. Agosto era el mes más caluroso del año y la estación de los aguaceros grandes, pero ella lo entendió como obligación de su vida privada que debía cumplir sin falta y siempre sola. Fue la única condición que le impuso de su hombre antes de casarse, y él tuvo la inteligencia de admitir que era algo ajeno de su poder. Así que Ana Magdalena había visto crecer año tras año los acantilados de cristal de los hoteles del turismo. Había pasado de canoas de indios a lanchas de motor, y estas el transbordador, y creía tener motivos para sentirse como el nativo más antiguo de la aldea. Aquella tarde, cuando volvió al hotel, se tendió en la cama sin más ropas que las bragas de encaje y reanudó la lectura del libro que había empezado durante el viaje. Era el Drácula original de Bram Stoker. Siempre fue una buena lectora. Había leído un rigor lo que más le gustaba, que eran las novelas cortas de cualquier género, como El Lazarillo de Tormes y El Viejo y el Mar. El extranjero en los últimos años, al borde de los 50, se había sumergido a fondo en las novelas sobrenaturales. Drácula la había fascinado desde el principio, pero aquella tarde sucumbió al trueno, continuó el ventilador colgado del cielo raso, y se quedó dormida con el libro en el pecho. Despertó 2 horas después entre las tinieblas, sudando a mares de mal humor y sorda de hambre. No era una percepción en su rutina de años. El bar del hotel estaba abierto hasta las 10 de la noche, y varias veces había bajado a comer cualquier cosa antes de dormir. Notó que había más clientes que de costumbre a esa hora, y el mesero no le pareció el mismo de antes. Ordenó, para no equivocarse, un sándwich de jamón y queso con pan tostado y café con leche. Mientras se lo llevaban, se dio cuenta que estaba rodeada por los mismos clientes mayores de cuando el hotel era el único, de escasos recursos como ella. Una niña mulata cantaba boleros de moda, y el mismo Agustín Romero, ya viejo y ciego, la acompañaba bien y con amor en el mismo piano a media cola de la fiesta inaugural. Terminó deprisa, abrumada por humillación de comer sola, pero se sintió bien con la música, que era suave y tierna, y la niña sabía cantar. Cuando volvió en sí, solo quedaban 3 parejas en mesas dispersas, y justo frente a ella, un hombre distinto que no había visto entrar. Vestía de lino blanco, como en los tiempos de su padre, con el cabello metálico y el bigote de mosquetero terminado en puntas. Tenía en la mesa una botella de aguardiente y una copa a la mitad, y parecía estar solo en el mundo. El piano inició El Claro de Luna de Debussy, en un buen arreglo para bolero, y la niña mulata la cantó con amor. Conmovida, Ana Magdalena pidió una ginebra con hielo y soda, el único alcohol que se permitía de vez en cuando, y la sobrellevaba bien. Había aprendido al disfrutarlo a solas con su esposo, un alegre bebedor social que la trataba con la cortesía y la complicidad de un amante secreto. El mundo cambió desde el primer sorbo. Él se sintió bien, pícara, alegre, capaz de todo y embellecida por la mezcla sagrada de la música con el alcohol.
Pensaba que el hombre de la mesa de enfrente no la había mirado, pero cuando ella lo miró por segunda vez, después del primer sorbo de ginebra, lo sorprendió mirándola. Él se ruborizó. Ella en cambio sostuvo la mirada, después miró el reloj de Leontina y lo guardó impacientemente. Miró hacia la puerta, se sirvió otro vaso, ofuscado, porque ya era consciente de que ella lo miraba sin clemencia. Entonces lo miró de frente. Ella le sonrió sin reservas y él la saludó con una leve inclinación de la cabeza. Entonces ella se levantó, fue hasta su mesa y lo saltó con una estocada de hombre. Y esto ha sido solo un abrebocas de lo que será la próxima novela de Gabriel García Márquez, que a pesar de su partida y que no nos acompaña en vida, nos sigue contagiando y brindando un poco de su fascinación por las letras. Ahora vamos a conocer el tip literario para esta entrega. Hoy, en el tip literario, aprenderemos la diferencia entre hierba con B y hierba con V. Hierba con B hace referencia a las plantas. Por ejemplo, me quedé dormido sobre la hierba. El león acecha tras la hierba para ver más de cerca su presa. Hierba con V hace referencia a hervir el agua. Por ejemplo, por su salud, hierva el agua antes de tomarla. Hierva el caldo con las verduras y añada todos los ingredientes restantes. Y esto ha sido todo en esta entrega de Estación Literaria. Espero que se hayan entretenido y al igual que yo, esperen con ansias la publicación de esta obra. Hasta luego.